Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Noticias Globovisión Salud. 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Me acompaña en la interpretación de lengua de señas Mabel Martínez y le vamos a dar la bienvenida al doctor Ciro Gaona, neurólogo, y el tema del día de hoy es el Alzheimer. Y no solamente como patología, sino también como prevención en la parte neuronal. Bienvenido, un gusto tenerlo acá con nosotros. Bueno, mayor gusto aún para mí el poder compartir con ustedes y sobre todo la idea de que a pesar de las dificultades de la vida es un don que Dios nos ha dado y hay que aprovecharlo. Y a pesar de las limitaciones, dificultades y obstáculos, podemos ser felices. Y para ser felices, lo mejor es cuidar nuestro Y cerebro. precisamente hablemos del cuidado del cerebro. ¿Y por qué tenemos que hablar del cerebro? Porque está muy asociado a lo que es el Alzheimer. Así es, el cerebro es un órgano físico y espiritual. Entonces tú puedes ver que cuando el cerebro se enferma es factible de que hayan parálisis, temblores, diferentes tipos de enfermedades. Pero resulta que el cerebro tiene otras propiedades cognitivo-espirituales que van desde la atención, la memoria, la concentración, el juicio, el razonamiento, cómo percibes, procesas la realidad y qué soluciones da. Pero también cerebro es amor, fe, esperanza. Con el cerebro somos felices a pesar de las dificultades. Qué bonito sería que nos enseñaran a cuidar este órgano que parece un quesito guayanés de 1,5 kilos, que se alimenta de glucosa, oxígeno, amor y vínculo social, nos enseñaran a cuidarlo desde muy temprano. Entonces, cuando hablamos del área cognitiva, cuidamos al cerebro para ser mejor papá, mejor esposo, mejor hijo, mejor amigo, mejor persona, mejor ciudadano, para proponer mejores soluciones en el mundo de hoy. Y precisamente es el cerebro el encargado de llevar esa parte de la memoria, almacenar todas esas informaciones que vamos y experiencias que vamos recibiendo día a día. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro y una persona que pueda tener Alzheimer? Sí, realmente cada vez que el cerebro se afecta por cualquier tipo de enfermedad, incluyendo el Alzheimer, que es una enfermedad más del cerebro, se pueden ir produciendo diferentes déficits. En el caso del Alzheimer, el déficit es predominantemente cognitivo-espiritual, es decir, vamos teniendo problemas de atención, problemas de memoria, a qué vine para el cuarto, a qué vine para la nevera, déjame echarme para atrás, dónde están las llaves, dónde puse los lentes, cosas que nos ocurren a todas, pero que pueden ir en aumento. Y entonces se origina un cuadro que se llama trastorno cognitivo. Es decir, eso no ocurre nunca en un año ni en dos. Eso es como las canas. Las canas no suceden en 10 años, 15 años, 20 años, no, décadas completas. Entonces uno va deteriorándose poco a poco esas funciones cognitivas y por largo tiempo yo tengo menos, pero soy independiente. Eso se sabe haciendo una evaluación neuropsicológica. Recuerda que todo esto es atendido por un equipo multidisciplinario y el neuropsicólogo es fundamental. Cuando ya yo no soy 100% independiente, ya se llama trastorno cognitivo mayor o demencia. Leve, si necesito ayuda de vez en cuando, moderado, si necesito más ayuda, o severo o avanzado, si necesito ayuda todo el tiempo. Demencia nunca ha sido locura. El problema es que como las funciones cognitivas y hasta espirituales no están en ninguna pastilla, Se le denomina así. entonces el grave problema está que quien se transforma en paciente es el cuidador. Entonces cada vez que hay un trastorno cognitivo, tan paciente como el paciente lo es la familia y el cuidador. Si el cuidador no se cuida, se enferma más que el mismo Sí, paciente. porque precisamente es una patología que va a influir mucho en la familia y como dice usted, debe tener un cuidador encargado. ¿Por qué? Porque a esta persona se le olvida muchas cosas de su día a día, inclusive no reconocer miembros de su familia, no saber en dónde está. O también se ve con mucha frecuencia que esta persona puede estar recordando algo, pero de muchos años atrás. Así es. Y la memoria a corto plazo no está como muy alimentada. ¿Por qué pasa esto? Porque puede recordar una persona con Alzheimer algo que pasó hace 10 años atrás o de repente recordar a su hijo pequeño y no en etapa adulta. Claro, es que todo lo que es memoria, las memorias más fuertes del ser humano son las memorias de hábito, rutina, lo que siempre haces y del pasado, porque en ese momento tenías fresco los mecanismos de la memoria. Tu memoria inmediata y reciente estaban bien y por eso pasa a ser hábito. La memoria más frágil es la memoria reciente. Eso que pasó hace 15 minutos, 20 minutos, Por eso, anteayer, ayer y hoy. por eso es que tienen como esos episodios de que, ya va, ¿qué hago? ¿Por qué estoy aquí? Así es, y por eso es que tenemos que llenar nuestro cerebro de buenas memorias de hábito, porque todo lo que yo llene hoy es lo que voy a vivir en el tiempo.
O sea, si yo lleno mi cerebro de memorias de rabia, egoísmo, rencor, pesimismo, temores, indiferencia, queja, culpa, venganza, eso es lo que voy a obtener después. Si yo lleno mis memorias del pasado, de ir a caminar todos los días a la plaza, al polideportivo, de abrazar a los demás con cariño, hacer yoga, tai chi, meterme en una coral, tener actividad física, mental, espiritual y vínculo social, mi cerebro va a ser mejor aún con Alzheimer y con demencia. Muy bien, en este caso usted indica que los deterioros que va sufriendo nuestro cerebro con el paso de los años, producto de diferentes episodios, enfermedades, patologías y además el estrés, puede estar ocasionando alguna de las enfermedades del cerebro como esta, el Alzheimer, que es el tema del día de hoy. Pero, ¿se puede decir que esta es una enfermedad que puede ser hereditaria o no? Sí, el Alzheimer como tal es el depósito anormal de un material tóxico en el cerebro que se llama beta-amiloide. Yo lo llamo la basura o el chicle. Todos podemos producir beta-amiloide y el cerebro lo barre. Pero con el paso de los años, ese beta-amiloide se va acumulando, que es cuando el Alzheimer es más frecuente, y cada puntico de ese chicle es neurotóxico. Es decir, lesiona neuronas y lesiona sus contactos. O sea que es una forma de daño del cerebro. En el caso del Alzheimer puro, la determinación genética es rarísima. Es el 5% de los casos, generalmente el 1% de los casos. La mayor parte es predisposición. Es decir, si yo tengo la predisposición, pero cuido mi salud, tensión, arritmias, azúcar, insulina, colesterol, triglicéridos, todo este tipo de cosas, tengo actividad física, mental, espiritual, vínculo social, todo esto se va a retardar su aparición o tal vez nunca aparezca. Muy bien, en este caso, ¿el Alzheimer podría ser alguna patología curable? Sí, el Alzheimer fíjate tú lo interesante que es esto y el valor de cuidarse. Hay personas que han fallecido con más de 94 años, hasta donde hemos podido ver, que la autopsia, han fallecido por otra razón, que la autopsia muestra que el cerebro estaba lleno de Alzheimer y hasta el último día su cerebro funcionó bien. Es decir, que no es el Alzheimer, es el Alzheimer, la hipertensión, la diabetes, el azúcar, el estrés crónico sin protegerse. Si yo me cuido a pesar de esas patologías, voy a presentar el déficit más tarde o tal vez nunca lo presente. Y si una persona tiene un déficit de repente no tan elevado, Leve. un déficit leve de Alzheimer, ¿se puede recuperar, o sea, retroceder ese daño? ¿Se puede o siempre se va a Sí. tener el daño? Antes la visión era muy pesimista. Se decía, si tú tienes un trastorno cognitivo leve, en 2 años, en 5 años, estabas en demencia terminal. Lo que estamos viendo ahorita es que aquella persona que se activa, que le pone optimismo, entusiasmo al vínculo social, a la actividad física, mental, espiritual y cuida su salud, puede lograr aplanar la curva, es decir, que no avance y en algunos casos, si le agregas rehabilitación cognitiva, hay mejoría. Y precisamente de la rehabilitación cognitiva y además de esos ejercicios necesarios para nuestro cerebro vamos a estar hablando en la próxima parte, porque no solamente es hablar de la patología de la enfermedad, sino también hablar de esas alternativas que hay para poder prevenirla y ver cómo se puede ayudar a esas personas que la tienen actualmente y también a sus cuidadores, que es bastante complicado, que es algo que también se le debe prestar bastante apoyo a ese familiar que está con ese familiar con Alzheimer. Nosotros vamos a hacer la pausa recordándole que nos puede escribir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, también por Instagram como @Daniela J. Salas. Ya regresamos. Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud y antes de continuar con nuestra entrevista del día de hoy relacionada al Alzheimer con el doctor Ciro Gaona, vamos a ver una información porque centros médicos del estado Táchira han atendido casos de malaria provenientes de Colombia, Brasil y el estado Bolívar. Así lo dio a conocer el director de la Corporación de Salud de la entidad andina, Freddy Prato, quien además señaló que hasta el momento no se han registrado ningún caso autóctono. Nuestra compañera Angie Murillo nos trae más información. Sí, gracias por el contacto. El presidente de la Corporación de Salud señaló que se mantiene la vigilancia epidemiológica en los 29 municipios para evitar la proliferación de estas enfermedades. Aseguró que los centros de salud de la entidad cuentan con el tratamiento necesario para atender a estos pacientes. Tenemos una vigilancia epidemiológica que es completamente diferente porque nosotros en el estado manejamos el tratamiento para este tipo de pacientes. Vamos a Maracay, Maracay nos está dando los insumos, nos está dando bien sea para actuar desde el punto de vista del tratamiento que se le da persona por persona. ¿Y por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque estos tratamientos, como muchas personas con un conocimiento, una intención de buscar siempre
la ganancia, están vendiendo los tratamientos para la malaria o el paludismo. Los casos que tenemos básicamente están hacia La Fría y hacia Panamericano, pero están todos recibiendo su tratamiento efectivamente. De zonas endémicas y vienen al estado Táchira. Son trabajadores tachirenses que se han ido a buscar otros beneficios económicos a otros estados y como no les ha ido bien, pues han retornado nuevamente a su estado natal y traen la enfermedad. El presidente de Corpo Salud aseguró que hasta los momentos en la entidad no se han registrado decesos a causa del paludismo, la malaria. Es parte de la información y con ello retornamos el contacto. Agradecemos a nuestra compañera Angie Murillo por este reporte de salud desde el estado Táchira. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Científicos de Londres lanzan juegos de realidad virtual para detectar el Alzheimer y reconocer los primeros signos de este mal, como la pérdida de orientación. Vamos a verlo a continuación y luego de eso conoceremos cuáles son esos ejercicios que nos ayudan a mantener un cerebro sano. Quest Hero no es un juego como cualquier otro. En este los participantes sortean laberintos evitando los disparos y huyendo de los monstruos marinos, pero en realidad es una herramienta para que los científicos puedan estudiar el Alzheimer y la demencia. El juego, cuya versión de realidad virtual busca estimular el cerebro de los participantes atribuyéndoles una serie de tareas que requieren la capacidad de memorización y de orientación para al mismo tiempo recolectar datos sobre los primeros indicios de la enfermedad. Este juego es catalogado como el más amplio estudio sobre la demencia de toda la historia. Jugar 2 minutos con esta aplicación equivale a 8 horas de investigaciones tradicionales, ya que el juego consiste en 3 tipos de misiones: cruzar laberintos, disparar bengalas para poner a prueba la orientación del jugador y perseguir a distintas criaturas para sacarles fotos. En el mundo, cerca de 50 millones de personas sufren demencia y Alzheimer, según estimaciones recientes. Se espera que para el año 2050 esta cifra podría aumentar a 132 millones de personas. Y precisamente ya hay juegos de realidad virtual para poder ayudar a determinar estos factores que pueden tener estas personas con Alzheimer, pero también podemos tener procesos de prevención que debería ser lo fundamental para evitar llegar a este tipo de patología, y es cuidando el cerebro, y eso se puede hacer a través de ejercicios mentales y también con el ejercicio físico. ¿Qué tan real es que el ejercicio físico nos ayuda a oxigenar nuestro cerebro y nos los mantiene bien sano? No solamente nos va a entrenar el cuerpo, sino también el cerebro. Sí. Cada vez que tú te mueves sin lesionarte, escoge el ejercicio que tú quieras, caminar, bailar, etcétera, tus neuronas son mejores. Recuerda que nacemos con 100.000 millones de neuronas. Las mamás de las neuronas, que se llaman células progenitoras o troncales, se activan para fabricar más. Se conecta mejor el cerebro, que es lo que se llama formación de nuevas sinapsis, y mejora toda la neuroquímica cerebral. ¿Qué te parece? Cuando te mejora solamente moviéndote, te mejora la dopamina, te da motivación, iniciativa, deseos de vivir, que tú puedes superar los obstáculos. Mejora serotonina, que te quita la sensación de ansiedad, angustia, depresión, ideas obsesivas. Mejora la acetilcolina, que es el neurotransmisor de la memoria. Mejora la noradrenalina, que mejora tu atención y te mantiene pila, vigil, alerta, solamente moviéndote. Es decir, que si usted llega, por ejemplo, en mi caso, yo antes de ducharme, al menos, he hecho una bailadita. Eso ayuda esa a bailadita, moverlo. claro, entonces ve el acumulado en el tiempo. Ahora, si además tú vas al gimnasio, vas a una plaza, vas a un polideportivo, excelente. Y mezclando como un combo. Usted vaya para la plaza, no solamente camine, sino disfrute la caminata, salude a los demás con cariño, interactúe con los demás, porque ahí viene el factor más importante de esto, que es el vínculo social, compartir y no aislarse. Si el cerebro se aísla, el cerebro se deteriora. Si las neuronas se aíslan, se deterioran. Entonces, lo peor que hay en la vida es sentirse solo y no olvidar nunca actividades mentales como cursos, talleres, juegos, manualidades, pasatiempos, leer, compartir lo que lees, todo lo que sea con amor y música, el cerebro nunca lo olvida y lo aprende desde el útero. Y precisamente también hacer todos esos ejercicios de sudoku, de rompecabezas, también hacer todo eso que de repente lo vemos solamente como juegos de niños, pero realmente como adultos nos ayuda mucho a mantener un cerebro sano, doctor. Hemos llegado al final de Noticias Globovisión Salud, pero antes queremos que responda rápidamente un Twitter que nos llegó y la hace
Karen-Morillo dice, ¿qué tipo de examen se hace para determinar si una persona padece del Alzheimer? ¿Qué tratamientos están disponibles en la actualidad? Sí, lo más importante es determinar si, más que Alzheimer, si hay un trastorno cognitivo o no. La mejor evaluación se llama evaluación neuropsicológica o cognitiva. Uno hace una resonancia magnética para descartar lesiones y ver cuántas alteraciones hay en ese cerebro. Generalmente, cerebros que se van atrofiando y se van llenando de infarticos con hipocampos pequeños. Ya con eso podemos aproximarnos a lo que es un diagnóstico, además de otras pruebas especiales, genéticas y demás. Los únicos fármacos aprobados para los trastornos cognitivos, entre ellos el Alzheimer, es la memantina, que baja la velocidad de degeneración del cerebro, y un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de colinesterasa, que hacen que el neurotransmisor de la memoria esté más tiempo disponible. Ahora, nunca superan al poder que tienen ustedes con su presencia, palabra y una sonrisa para cambiar vidas a cada momento. Muy bien, agradecemos al doctor Ciro Gaona por habernos acompañado y dar esta información. Lo pueden seguir por Twitter como @DrCiroGaona, nosotros por Twitter como @salud_gb, por Instagram @DanielaJSalas, y puede ver la entrevista otra vez en www.globovision.com en la sección de salud. Será hasta una próxima oportunidad.